Hoy hablaremos de 10 técnicas maquiavélicas, formas de manipular y ejercer control que muy pocos se atreven a conocer. Técnicas que te permitirán influir en las personas a tu alrededor, obtener lo que quieres y mantener el poder sin límites, usando la psicología, la estrategia y el comportamiento humano a tu favor. El arte del silencio calculado. El silencio no es solo la ausencia de palabras. Es una herramienta de poder que los más astutos han usado desde siempre. Maquiavelo mismo nos enseñó que la discreción y el control de la información pueden ser más poderosos que la acción directa. Saber cuándo hablar, y más importante aún, cuándo callar, puede convertirte en alguien que los demás observan, temen o incluso adoran sin que te des cuenta. Imagina una reunión importante. Todos están ansiosos por expresar sus ideas, por destacar, por demostrar inteligencia o liderazgo. En medio del bullicio, tú te mantienes callado. No te apresuras a hablar, no llenas el silencio con palabras innecesarias. Ese silencio pesa. Cada mirada, cada gesto tuyo, adquiere un significado especial. Los demás comienzan a preguntarse qué piensas, a interpretar tus movimientos, y eso es exactamente lo que quieres. Has generado un campo de influencia invisible sin pronunciar ni una palabra. El silencio calculado también funciona en conversaciones íntimas o negociaciones. Cuando alguien espera tu reacción, no responder de inmediato hace que ellos se expongan. Comienzan a hablar más, a revelar información que tú puedes usar más adelante. Cada palabra que ellos dicen, cada emoción que muestran, es una pieza de tu estrategia. Mientras ellos llenan el espacio con ruido, tú te mantienes en control absoluto. Pero no es solo callar, es callar estratégicamente. Esto significa que a veces debes sonreír, asentir ligeramente, o mostrar interés sin comprometerte. Esa ligera atención hace que el silencio tenga peso, que tu ausencia de palabras sea un mensaje en sí mismo. La gente empieza a leer tus gestos, y sin darte cuenta, te estás convirtiendo en el centro de su atención y su influencia. El poder del silencio también reside en crear expectativas. Cuando las personas saben que tú no hablas mucho, que no revelas tus pensamientos con facilidad, cada vez que decides decir algo, esas palabras se vuelven valiosas, casi sagradas. Eso te da la capacidad de controlar la narrativa. Puedes introducir ideas, sembrar dudas o generar curiosidad solo con el momento exacto de tu intervención. Un ejemplo claro se encuentra en los líderes históricos. Maquiavelo aconsejaba que un príncipe debía hablar poco y actuar más. Cada acción debía ser medida y cada palabra debía tener peso. Así, el príncipe se volvía impredecible, y esa imprevisibilidad generaba respeto y miedo. En la vida cotidiana, esto se traduce en cómo interactúas en tu trabajo, en tu grupo social o incluso en relaciones personales. Ser el que no habla demasiado, pero cuya voz siempre tiene consecuencias, es dominar el arte del silencio. Además, el silencio protege tus propios secretos. Mientras otros hablan sin medida, revelando planes, emociones o debilidades, tú mantienes tu posición intacta. No hay nada más valioso que información que solo tú posees, y mantenerla en secreto te coloca en un nivel superior de control. El silencio te convierte en un observador perfecto, y la observación es la base de toda manipulación efectiva. Otra faceta del silencio calculado es provocar ansiedad. Cuando alguien espera una respuesta tuya y no llega, su mente comienza a trabajar para llenar ese vacío. Esa ansiedad es poder. Les hace sentir que necesitan complacer, anticipar o adivinar tus intenciones. Y mientras ellos se consumen tratando de entenderte, tú sigues siendo invisible, intangible, controlando la situación sin esfuerzo. Finalmente, dominar el arte del silencio requiere práctica y disciplina. No se trata de ser tímido o antisocial, sino de convertir la pausa en tu aliada. Observa a tu alrededor, elige el momento exacto para hablar y luego, nuevamente, regresa al silencio. Haz que cada palabra tuya tenga peso, que cada gesto comunique más que 1000 discursos. Con el tiempo, notarás que las personas comienzan a valorar tus intervenciones más que las de cualquier otro, porque saben que detrás de tu silencio hay estrategia, control y poder. El silencio calculado es, en esencia, el primer paso para cualquier manipulación efectiva. Antes de mover cualquier pieza en tu tablero, aprende a no mover la boca. Aprende a observar, a esperar y a escuchar. Porque el que domina el silencio, domina el juego entero. Crear deuda invisible. La manipulación no siempre se trata de amenazas o engaños directos. A veces, el poder más efectivo se ejerce haciendo que los demás sientan que te deben algo, aunque nunca lo digas en voz alta. Esta es la esencia de la deuda invisible. Lograr que alguien actúe según tus deseos porque cree, de manera casi automática, que tiene que devolverte algo que ni siquiera sabe que le diste. Imagina una situación cotidiana.
Ayudas a un compañero de trabajo a terminar un proyecto difícil. No lo anuncias, no lo haces con ostentación. Simplemente ofreces tu ayuda. Semanas después, esa persona se encontrará en una posición donde tendrá que decidir algo importante, y sin saber por qué, sentirá la necesidad de favorecerte. Esa sensación, aunque invisible, es poderosa. La deuda que sienten no es monetaria ni tangible, es psicológica, emocional, y eso hace que dependan de ti sin que lo noten. El secreto está en el momento y la forma en que das. No se trata de favores grandes o evidentes, los detalles pequeños generan una sensación de obligación mucho más fuerte. Una sonrisa inesperada, un consejo valioso, un gesto de atención, todo suma. Cada acción que realizas sin pedir nada a cambio es, en realidad, una inversión en control y poder. Las personas recuerdan la ayuda más de lo que admiten, y con el tiempo, esa ayuda se transforma en lealtad y sumisión inconsciente. Pero no basta con dar, debes plantar la semilla de la obligación. Haz que ellos sientan que tu acción fue significativa, aunque sutilmente. Por ejemplo, cuando alguien te agradece, responde con calma, no fue nada, me alegra ayudar. Esa humildad aparente refuerza la deuda, ellos sienten que deben algo que tú minimizaste. La combinación de generosidad y discreción es la clave. Otra dimensión de la deuda invisible es hacer que los demás dependan de tu información o tus recursos. Si sabes algo que ellos necesitan, si posees contactos, conocimientos o habilidades que pueden beneficiarlos, te conviertes en indispensable. Cada vez que acuden a ti, su obligación psicológica crece. Incluso si nunca se lo mencionas, cada interacción fortalece tu posición y tu influencia. Este principio también se aplica en relaciones personales. Al ofrecer apoyo emocional, comprensión o consejos en momentos críticos, creas un vínculo que parece natural pero que tiene un efecto estratégico. La otra persona inconscientemente siente que debe corresponderte, aunque la reciprocidad no sea explícita. Ese sentimiento se traduce en confianza, lealtad, y a veces en decisiones favorables hacia ti. El poder de la deuda invisible se amplifica cuando se combina con la paciencia y la observación. No se trata de reclamar tu derecho ni de presionar. Solo debes mantener la discreción y esperar. Observa cómo los demás reaccionan, cómo comienzan a ajustar sus acciones, y deja que el sentimiento de obligación haga el trabajo por ti. Una vez que la deuda psicológica está establecida, tú controlas el ritmo del intercambio, decides cuándo y cómo beneficiarte de esa influencia. Un ejemplo histórico claro es el de líderes políticos o empresarios que ayudan discretamente a alguien en momentos críticos, y años después, reciben apoyo crucial en decisiones clave. La persona beneficiada recuerda, aunque de manera subconsciente, el favor recibido y actúa en consecuencia. Esa es la fuerza de la deuda invisible, funciona incluso cuando parece que nada ha cambiado. En resumen, crear deuda invisible es sembrar lealtad sin usar palabras, sin amenazas, sin exigir nada. Es una técnica de manipulación sutil pero extremadamente efectiva. A través de pequeños actos calculados, gestos estratégicos y apoyo oportuno, logras que otros se sientan obligados a ti, a veces sin comprender por qué. Y mientras ellos sienten esa obligación, tú mantienes el control total del juego. La máscara de la virtud. La tercera técnica maquiavélica que exploraremos es la máscara de la virtud. Esta no se trata de fuerza bruta, ni de amenazas abiertas, se trata de apariencias, de cómo proyectas una imagen de nobleza, bondad y moralidad mientras mueves los hilos en secreto. La esencia es simple, mientras los demás te ven como alguien confiable, generoso o incluso altruista, tú estás construyendo influencia y poder detrás de esa fachada. Imagina que quieres lograr algo en tu entorno laboral, social o incluso en tus relaciones personales. Mostrar tus verdaderas intenciones abiertamente puede generar resistencia. Las personas suelen rechazar lo que perciben como manipulación directa. Aquí es donde la máscara de la virtud se vuelve un arma silenciosa, te permite actuar con libertad sin despertar sospechas. La clave está en la credibilidad. Tu comportamiento externo debe ser coherente, convincente y consistente. No basta con aparentar bondad en un momento, tu máscara debe ser visible en todos los contextos. Ayudas a alguien públicamente, defiendes una causa justa, das consejos con empatía. Cada acción refuerza la percepción de que eres moral y digno de confianza. Mientras tanto, tus objetivos estratégicos avanzan de manera casi invisible. Uno de los elementos más poderosos de esta técnica es apelar a la admiración o a la confianza de los demás. Cuando alguien cree que eres virtuoso, tiende a asumir que tus acciones siempre buscan el bien común. Esa percepción hace que tus movimientos estratégicos sean aceptados sin cuestionamiento, incluso si están diseñados para beneficiarte directamente.
Lo que para otros podría parecer sospechoso, ellos lo interpretan como correcto o justificado. La máscara de la virtud también funciona como protección contra la crítica. Si tus acciones generan controversia o conflicto, tu reputación de persona justa y ética actúa como un escudo. Los demás dudan antes de cuestionarte abiertamente, porque tu imagen pública les obliga a pensar que eres honorable. Esta combinación de respeto y admiración te permite maniobrar sin obstáculos visibles. Además, esta técnica se potencia cuando se combina con la gratitud ajena. Ayudar o apoyar a otros de manera discreta pero visible genera un sentimiento de deuda positiva. Ellos creen que tus acciones son altruistas, mientras tú, en realidad, estás sembrando lealtad y dependencia. La percepción de bondad actúa como un velo que oculta tus verdaderos objetivos, haciendo que los demás cooperen contigo sin sospechar manipulación. En la historia, muchos líderes, diplomáticos y estrategas aplicaron esta técnica de manera magistral. Mostraban un comportamiento virtuoso ante el público, mientras detrás de escena consolidaban alianzas, eliminaban rivales y aseguraban su influencia. La clave estaba en mantener la coherencia entre la máscara y la acción, de modo que nadie pudiera percibir la discrepancia entre lo que se ve y lo que realmente sucede. En la vida cotidiana, esto se traduce en acciones como mostrarse comprensivo con todos, defender causas populares, ofrecer ayuda sin esperar nada a cambio, todo mientras tus verdaderos intereses se desarrollan en segundo plano. La máscara de la virtud es eficaz porque la gente rara vez cuestiona la bondad aparente, y eso te da libertad para actuar estratégicamente sin ser detectado. Finalmente, dominar esta técnica requiere disciplina y planificación. No se trata de hipocresía sin control, sino de crear una identidad pública coherente que funcione como herramienta de poder. Cada gesto, cada palabra y cada acción debe reforzar tu imagen, mientras tus objetivos estratégicos avanzan silenciosamente. Con el tiempo, quienes te rodean no solo confiarán en ti, sino que seguirán tus indicaciones y decisiones casi de manera natural, creyendo que lo hacen por convicción propia. La máscara de la virtud no es solo manipulación, es el arte de proyectar nobleza mientras gobiernas en secreto, de ser admirado mientras otros trabajan, confían y dependen de ti. Es un recordatorio de que en el juego del poder, lo que los demás perciben puede ser tan importante como la acción real, y quien controla la percepción controla el juego entero. El uso estratégico del miedo. El miedo es uno de los mecanismos más antiguos y efectivos para influir en el comportamiento humano. Desde tiempos de Maquiavelo hasta hoy, los líderes que comprendieron cómo emplearlo lograron controlar a personas, grupos e incluso naciones. Pero aquí no hablamos de terror irracional ni de violencia extrema, hablamos de miedo calculado, medido y estratégico, que hace que otros actúen según tus deseos sin necesidad de imposición directa. El primer principio del miedo estratégico es la percepción, no la amenaza real. No necesitas causar daño físico para generar control. Basta con que las personas crean que podrían sufrir consecuencias si no siguen tus reglas o expectativas. Esa creencia, aunque sutil, cambia comportamientos y decisiones. El miedo efectivo es invisible, se siente, pero rara vez se menciona. Por ejemplo, en un entorno laboral, un líder que sabe cómo usar el miedo no grita ni amenaza abiertamente. En cambio, establece estándares estrictos, observa las acciones de los demás y deja que ellos perciban que cualquier error tiene consecuencias. Esa sensación de vigilancia constante y expectativa de responsabilidad hace que los demás modifiquen su conducta para cumplir sin que se lo digan. Lo que podría parecer un ambiente de presión simplemente se convierte en obediencia natural. Otro aspecto crucial es el equilibrio. El miedo sin moderación genera rechazo y resistencia. Si eres demasiado intimidante o visible, los demás pueden rebelarse o evitarte. Por eso, el uso estratégico implica mezclar respeto, admiración y temor. La gente debe verte como alguien poderoso, capaz y decisivo, pero no como un enemigo directo. Esa mezcla te convierte en alguien temido pero respetado, cuya influencia crece sin enfrentamientos abiertos. El miedo también funciona cuando es personal y específico. Las personas reaccionan más intensamente a riesgos concretos que a amenazas abstractas. Por ejemplo, señalar con sutileza que ciertos errores pueden afectar su reputación o su posición genera más impacto que advertencias vagas. De este modo, cada acción o decisión que ellos toman se ve guiada por un temor calculado, y tú te mantienes como el punto de referencia que dicta indirectamente su comportamiento. Además, el miedo estratégico se potencia mediante la anticipación. Cuando las personas creen que pueden haber consecuencias futuras, empiezan a actuar de manera preventiva. Esto es crucial, no necesitas castigar, solo debes sugerir que el resultado de sus actos depende de tu percepción o intervención.
Esa anticipación transforma la ansiedad en obediencia sin que pronuncies ni una sola palabra amenazante. Históricamente, Maquiavelo enseñaba que un príncipe debía ser temido pero no odiado. Esa delgada línea sigue siendo válida en cualquier contexto. Si eres temido y respetado, los demás actúan siguiendo tus deseos. Si eres odiado, la manipulación falla. Por eso, el miedo estratégico siempre debe estar acompañado de señales de justicia, capacidad y control, que convierten tu influencia en natural, inevitable, incluso deseable. En la vida cotidiana, esto puede aplicarse a relaciones, negocios o interacciones sociales. No se trata de ser cruel, sino de establecer tu posición de manera clara, hacer que los demás comprendan, aunque de manera sutil, que tu influencia tiene peso y que ignorarla puede tener consecuencias. La gente actúa mejor cuando percibe un límite invisible, y ese límite lo defines tú. Finalmente, dominar esta técnica requiere observación y paciencia. Debes medir cómo las personas reaccionan, ajustar la intensidad del miedo y combinarlo con respeto y autoridad. El miedo estratégico no se usa una vez y desaparece, se mantiene vivo a través de señales sutiles, gestos calculados y acciones que refuerzan la percepción de tu poder. En resumen, el miedo calculado es un instrumento silencioso de control. No necesita gritos, amenazas ni violencia, funciona porque afecta la mente, la anticipación y la conducta de los demás. Cuando se aplica correctamente, el miedo estratégico convierte a las personas en actores de tu juego sin que siquiera se den cuenta, y eso es exactamente lo que lo hace una técnica maquiavélica poderosa y efectiva. El poder de la información oculta. En el juego del poder, la información es tu arma más potente, y no se trata solo de saber cosas, sino de controlar qué se revela, cuándo y a quién. El que domina la información oculta puede anticipar movimientos, influir en decisiones y mantener el control sin necesidad de confrontación abierta. Esta es la quinta técnica maquiavélica, aprovechar el poder de lo que los demás desconocen. Primero, es fundamental entender que la información siempre tiene valor relativo. No todo lo que sabes te da ventaja, lo que realmente importa es lo que los demás ignoran o malinterpretan. Cada secreto, cada detalle que no se comparte, se convierte en una pieza estratégica que puedes usar para influir en situaciones y personas a tu favor. Por ejemplo, en un entorno laboral, conocer los planes de la competencia, los puntos débiles de un proyecto o incluso las emociones internas de un equipo te coloca en una posición de poder. No necesitas declarar tu conocimiento, simplemente actúas con base en él. Tus decisiones parecen acertadas, tus movimientos, oportunos, y los demás comienzan a percibir que siempre estás un paso adelante. Esa percepción aumenta tu autoridad y tu influencia, y todo gracias a información que permanece oculta para los demás. El control de la información oculta también funciona en relaciones personales. Conocer los deseos, miedos o secretos de alguien te permite guiar sus decisiones sin que se dé cuenta. Por ejemplo, si sabes que teme tu interlocutor, puedes plantear opciones que parezcan suyas, pero que en realidad coinciden con tus objetivos. La información oculta te convierte en alguien que no solo observa, sino que dirige indirectamente el juego de los demás. Una dimensión crucial de esta técnica es seleccionar cuidadosamente lo que compartes. Revelar demasiado debilita tu poder, revelar muy poco puede generar desconfianza. La clave está en dar solo la información que sirva a tu estrategia, en el momento preciso y a la persona indicada. Cada fragmento revelado debe producir un efecto específico, influir, guiar, crear dependencia o manipular decisiones. Además, el poder de la información oculta no solo radica en lo que tú sabes, sino en hacer que los demás revelen sin quererlo. Escucha atentamente, observa sus gestos y palabras, cada detalle que proporcionan, cada error que cometen al hablar, es información que puedes usar estratégicamente. La gente, por naturaleza, tiende a compartir más de lo que piensa, y si tú sabes cómo interpretar esa información, obtienes ventajas sin levantar sospechas. Históricamente, líderes y estrategas han construido imperios basados en información que otros desconocían. Maquiavelo mismo señalaba que un príncipe debía siempre conocer los movimientos y planes de sus enemigos y aliados antes de actuar. Esa ventaja silenciosa asegura que cada decisión que tomas esté respaldada por conocimiento, mientras los demás actúan a ciegas o guiados por percepciones incompletas. En la práctica, esta técnica también implica anticipar y planear consecuencias. Cada vez que actúas basándote en información oculta, estás configurando resultados. Los demás pueden pensar que sus decisiones son libres, pero en realidad, estás manipulando el entorno a tu favor, utilizando conocimiento que ellos no poseen. Esa sensación de control invisible es exactamente lo que hace que esta técnica sea tan poderosa y peligrosa. Por último, dominar el poder de la información oculta requiere disciplina, paciencia y observación constante.
No se trata de acumular datos sin sentido, se trata de saber qué es relevante, qué es estratégico y cómo usarlo para influir en las personas. Con esta técnica, cada acción tuya parece natural, cada decisión acertada, y cada movimiento calculado mientras los demás permanecen inconscientes del verdadero poder que estás ejerciendo. En resumen, la información oculta es tu tablero de ajedrez en la vida real. Quien maneja la información correcta en el momento correcto domina el juego, sin necesidad de confrontación directa. Aprender a observar, recolectar y aplicar ese conocimiento te convierte en alguien impredecible, poderoso y temido, y eso es exactamente lo que hace que esta quinta técnica sea imprescindible en el arsenal maquiavélico. Dividir para reinar. Dividir para reinar es una de las técnicas más antiguas y efectivas de manipulación y control. La idea central es simple, pero poderosa. Si quieres mantener el poder sobre un grupo, primero debes sembrar división entre sus miembros. Mientras ellos discuten, compiten o desconfían entre sí, tú permaneces en control, invisible y fuerte, moviendo las piezas sin resistencia. El principio fundamental es crear rivalidades o enfatizar diferencias. No siempre es necesario inventar conflictos. Muchas veces basta con señalar debilidades, intereses contrapuestos o interpretaciones diferentes de la realidad. Cuando las personas perciben que sus intereses están en conflicto, su atención se dirige a competir entre sí, y no hacia ti. Esa es la esencia del control silencioso. Mientras ellos están ocupados luchando, tú avanzas tus objetivos sin obstáculos. Imagina un equipo de trabajo donde dos miembros compiten por reconocimiento. Un manipulador hábil puede, sutilmente, alimentar pequeñas dudas, reforzar la percepción de competencia y, al mismo tiempo, mantener su neutralidad aparente. No necesitas intervenir directamente, solo dejar que las tensiones crezcan de manera natural. Cada discusión, cada pequeño enfrentamiento, fortalece tu posición, porque tú eres percibido como imparcial, inteligente y estratégico, mientras los demás desgastan su energía entre ellos. Otra dimensión de esta técnica es exagerar la importancia de las diferencias. Un pequeño desacuerdo se convierte en un conflicto mayor si se comunica con sutileza o se enfatiza indirectamente. Los individuos empiezan a dividirse, a formar facciones, y tú, como maestro de la estrategia, aprovechas la fragmentación para avanzar tus propios intereses. Cuanto más separados estén, más difícil será que actúen unidos contra ti o cuestionen tus decisiones. Históricamente, líderes políticos, militares y empresariales han utilizado esta táctica para mantener el control sobre ejércitos, países o corporaciones. Maquiavelo lo ejemplificaba señalando cómo un príncipe podía gobernar con facilidad sobre ciudadanos divididos. Mientras no se unan, no pueden desafiar tu autoridad. Esta táctica no requiere confrontación directa, funciona mediante observación, paciencia y manipulación sutil. En la vida cotidiana, esta técnica puede aplicarse de manera discreta. Por ejemplo, en un grupo de amigos o en una familia, señalar pequeñas discrepancias o malentendidos puede generar dependencia hacia ti, porque los demás empiezan a buscar tu consejo, mediación o aprobación. Tú te conviertes en el nudo central, el punto de referencia que todos necesitan para equilibrar sus conflictos. El éxito de dividir para reinar también depende de no tomar partido abiertamente. Si te perciben como parcial, perderás control. Tu objetivo es que la división crezca de manera natural mientras tú permaneces fuera de la confrontación directa. Observa, guía indirectamente y permite que la dinámica haga el trabajo por ti. Con el tiempo, las facciones se vuelven más dependientes de ti para resolver disputas, reforzando tu posición de poder sin necesidad de imponerla. Otro aspecto importante es sembrar dudas sobre la percepción de los demás. Si alguien confía demasiado en otro, cuestionar sutilmente su fiabilidad puede generar sospecha y desconfianza. Pequeñas insinuaciones o comentarios estratégicos hacen que los individuos cuestionen a sus pares y, al mismo tiempo, valoren más tu juicio y presencia como mediador. Así, la división no solo debilita a los demás, sino que fortalece tu influencia como autoridad invisible. Finalmente, dominar esta técnica requiere paciencia y observación constante. Debes identificar rivalidades, acentuar diferencias y mantener tu neutralidad aparente, todo mientras avanzas tus objetivos. El resultado es un grupo fragmentado, dependiente de ti, y un manipulador que controla sin necesidad de imposición directa. En resumen, dividir para reinar es manipular la dinámica de los demás para mantener tu poder intacto. Mientras ellos compiten entre sí, tú observas, decides y avanzas con libertad. Esta sexta técnica es fundamental para cualquiera que quiera ejercer control de manera estratégica y sutil, y demuestra que a veces, el poder más efectivo no proviene de la fuerza, sino de la fragmentación inteligente. El sacrificio aparente. En la manipulación y el control, no todo se trata de tomar o exigir.
A veces, la mayor influencia se ejerce dando algo, pero de manera calculada. Esto es lo que llamamos el sacrificio aparente. Aparentar perder algo valioso para obtener una ventaja mucho mayor, generando respeto, admiración y dependencia en los demás. El principio es simple: las personas valoran lo que parece costoso. Cuando renuncias a algo, incluso si es simbólico, los demás lo perciben como un acto de generosidad, integridad o sacrificio personal. Esa percepción aumenta tu influencia porque quienes te observan creen que actúas con nobleza y desinterés. Sin embargo, detrás de esa fachada, tú estás calculando cuidadosamente la ganancia que obtendrás, directa o indirectamente. Un ejemplo cotidiano puede ser una negociación o un conflicto laboral. Decides ceder en un punto que parece importante para ti, dejando que los demás crean que han logrado una victoria. Sin embargo, tu aparente sacrificio ha sido planificado. La concesión que ofreces es menor en valor real, y al mismo tiempo refuerza tu imagen de justo y razonable. Las personas ahora te ven con respeto y se sienten inclinadas a favorecerte en decisiones futuras más significativas. El sacrificio aparente también se potencia cuando creas contraste. Si antes eras percibido como firme, astuto o competitivo, un gesto de renuncia calculada genera un impacto mayor. La combinación de fuerza y aparente generosidad genera admiración y confianza, dos elementos fundamentales en cualquier estrategia de manipulación. Las personas tienden a subestimar la intención detrás del sacrificio, concentrándose solo en la percepción de bondad o entrega. Históricamente, líderes y estrategas han usado esta táctica con maestría. Durante guerras, tratados políticos o alianzas estratégicas, ceder aparentemente en ciertos terrenos generaba lealtad, disminuía sospechas y abría oportunidades para obtener ventajas más significativas. La clave estaba en que el sacrificio parecía real, mientras el control seguía completamente en manos de quien lo ofrecía. En la vida cotidiana, esto puede aplicarse en relaciones, negocios o interacciones sociales. Por ejemplo, ofrecer un recurso, tiempo o apoyo que parece significativo puede generar dependencia y gratitud, mientras tú conservas la verdadera ventaja. El sacrificio no solo sirve para influir, también refuerza tu imagen, proyectando fortaleza moral y capacidad de generosidad, elementos que aumentan tu poder sin confrontación. Otra dimensión es el sacrificio emocional o simbólico. Ceder ante una disputa menor, permitir que alguien tenga la última palabra en un debate o mostrar vulnerabilidad aparente puede ser visto como una renuncia estratégica. Mientras los demás interpretan tus acciones como humildad o altruismo, tú fortaleces tu posición, ellos confían más en ti, dependen de ti y subestiman tus verdaderas intenciones. El éxito del sacrificio aparente radica en planificación, percepción y timing. No se trata de perder sin sentido, cada gesto debe calcularse con anticipación. Observa cómo reaccionan los demás, ajusta tu estrategia y asegúrate de que tu sacrificio aparente genere la reacción deseada. La percepción es más importante que la realidad. El efecto psicológico supera con creces el costo real de la acción. Finalmente, dominar esta técnica requiere paciencia y control. Cada sacrificio aparente debe formar parte de un plan más amplio, donde tu imagen y tu influencia se incrementen, mientras los demás se ven motivados a colaborar, obedecer o favorecerte sin sospechar que todo forma parte de una estrategia calculada. En resumen, el sacrificio aparente es una herramienta de manipulación que convierte la pérdida en poder. Lo que otros perciben como tu renuncia se convierte en un activo que fortalece tu influencia, tu autoridad y tu capacidad de controlar situaciones. Es una demostración de que, en el juego del poder, a veces ganar implica aparentar perder, y quien domina esta técnica domina la percepción, y por ende, a los demás. El espejo manipulador. El espejo manipulador es una técnica sutil pero extremadamente poderosa. Se basa en reflejar a los demás lo que quieren ver o escuchar, haciendo que se sientan comprendidos, valorados y en control, mientras en realidad tú guías sus decisiones y emociones hacia tus objetivos. Este método juega con la psicología humana. La gente confía más en quienes reflejan sus propias ideas, deseos y emociones. El principio fundamental es simple: las personas aman verse a sí mismas en los demás. Cuando escuchan opiniones similares, observan actitudes que coinciden con su visión del mundo o sienten que sus emociones son entendidas, desarrollan una conexión casi instantánea. El espejo manipulador aprovecha esa conexión para influir, persuadir y controlar, sin que la otra persona se dé cuenta de que está siendo guiada. Por ejemplo, en una conversación, puedes adaptar tu lenguaje, tono y gestos para reflejar la forma en que el otro habla o se expresa. No se trata de imitar de manera obvia, sino de sintonizarte con su ritmo y su manera de pensar. Esta sutil imitación genera confianza y empatía, haciendo que tus palabras y sugerencias sean más persuasivas. La persona comienza a verte como alguien que está de su lado,
y eso te da un poder silencioso sobre sus decisiones. El espejo manipulador también funciona proyectando las aspiraciones o deseos del otro. Si alguien busca aprobación, éxito o reconocimiento, tú puedes reflejar esas necesidades, mostrando que las entiendes y que compartes sus metas. Mientras creen que están siendo escuchados y comprendidos, tú diriges sus acciones y decisiones hacia lo que más te conviene. Esa sensación de afinidad genera dependencia emocional y estratégica. Una parte clave de esta técnica es no revelar tu verdadera intención. El espejo funciona porque el otro cree que la interacción es auténtica, espontánea y genuina. Cualquier indicio de manipulación directa rompería la conexión y el control. Por eso, debes mantener la coherencia, escuchar atentamente, reflejar emociones y actitudes de manera natural y permitir que el otro crea que lidera la interacción. Históricamente, esta técnica ha sido utilizada por diplomáticos, líderes y psicólogos. La capacidad de hacer que alguien se sienta comprendido mientras, en secreto, dirige su comportamiento, es una forma de poder invisible. Maquiavelo entendía que controlar la percepción de los demás es tan importante como controlar la acción, y el espejo manipulador es la manifestación perfecta de esa idea. En la vida cotidiana, esto puede aplicarse en negociaciones, ventas, liderazgo o relaciones personales. Por ejemplo, un negociador que refleja las preocupaciones y deseos de la otra parte obtiene concesiones con facilidad, porque la otra persona siente que está cooperando con alguien que comparte su visión. Del mismo modo, en relaciones íntimas, reflejar emociones y actitudes genera confianza y dependencia emocional, convirtiéndote en alguien difícil de cuestionar o reemplazar. El espejo manipulador también permite anticipar reacciones y ajustar estrategias. Cuando las personas se sienten reflejadas y comprendidas, tienden a mostrar su verdadero pensamiento y motivaciones. Esto te proporciona información valiosa que puedes usar para guiar sus decisiones futuras, consolidando tu control de manera silenciosa y efectiva. Finalmente, dominar esta técnica requiere observación, paciencia y sutileza. Debes entrenar tu capacidad de escuchar, interpretar y reflejar sin exagerar, manteniendo siempre la apariencia de autenticidad. Cuanto más natural sea el reflejo, más efectivo será el control que ejerce sobre las emociones y acciones de los demás. En resumen, el espejo manipulador convierte la empatía aparente en poder real. Al reflejar a los demás lo que quieren ver y escuchar, generas confianza, dependencia y control, guiando sus decisiones sin confrontación directa. Es una técnica maquiavélica que demuestra que, a veces, el poder reside no en la fuerza, sino en la percepción que los demás tienen de ti. La confusión como arma. La novena técnica maquiavélica se basa en un principio que pocos comprenden plenamente: la confusión es poder. Cuando los demás no pueden prever tus movimientos, interpretar tus intenciones o comprender completamente la situación, se vuelven dependientes de ti. La confusión estratégica no es caos sin sentido, es una herramienta calculada que desorienta, debilita y abre la puerta a la manipulación. El primer paso para usar la confusión como arma es alterar la percepción de la realidad. Esto puede lograrse mediante información parcial, contradicciones sutiles o mensajes ambiguos. Cuando las personas intentan descifrar tus motivos o acciones y no logran hacerlo, su ansiedad aumenta y su capacidad de resistencia disminuye. En ese estado, comienzan a buscar tu guía, tu interpretación o tu aprobación, y tú te conviertes en el centro de control. Por ejemplo, en un entorno laboral, un líder que utiliza la confusión estratégica puede cambiar prioridades de manera inesperada, modificar criterios de evaluación o presentar información incompleta. Los miembros del equipo, al no saber cómo reaccionar, dependen de él para tomar decisiones. Esa dependencia se convierte en poder. La confusión, correctamente aplicada, genera influencia sin confrontación directa. Otro aspecto fundamental es mezclar certeza con incertidumbre. No se trata de ser completamente impredecible, sino de alternar momentos de claridad con momentos de ambigüedad. Esto mantiene a los demás en un estado de alerta constante, incapaces de anticipar tus movimientos, y a su vez, refuerza tu posición como alguien que controla la situación. La percepción de tu habilidad para manejar lo impredecible aumenta tu autoridad y tu respeto, incluso si los demás nunca comprenden del todo tus intenciones. La confusión también funciona a nivel psicológico. Cuando alguien no puede entender tus motivos o predecir tus acciones, su mente busca pistas, analiza cada gesto y evalúa cada palabra. Este esfuerzo mental te vuelve el punto focal de su atención y dependencia. Cada movimiento que haces, por mínimo que sea, se magnifica en su percepción, y tu influencia crece sin necesidad de presión directa. Históricamente, estrategas y políticos han usado esta técnica para controlar ejércitos, diplomacia y movimientos sociales. Un líder impredecible mantiene a sus rivales inseguros y reactivos,
incapaces de anticipar ataques o maniobras. Mientras ellos pierden claridad y coordinación, el maestro de la confusión avanza con facilidad, usando la incertidumbre como su principal arma. En la vida cotidiana, esto se traduce en manejar conversaciones, negociaciones o relaciones de manera que los demás no sepan cuál es tu verdadero objetivo. Cambiar ligeramente de tema, introducir información inesperada o mantener un comportamiento ambiguo hace que la gente dependa de tus reacciones para orientarse. Esa dependencia es poder. Otro punto importante es controlar la información que alimenta la confusión. Nunca dejes que la confusión sea aleatoria, cada acción debe tener un propósito. Alterar percepciones, distorsionar expectativas o introducir ambigüedad calculada siempre busca un resultado, que los demás ajusten su comportamiento a tu favor. La confusión es eficaz porque provoca incertidumbre y necesidad de guía, y tú eres quien proporciona esa guía. Finalmente, dominar esta técnica requiere equilibrio y paciencia. La confusión excesiva puede generar rechazo, mientras que la confusión insuficiente no produce efecto. Debes mantener a los demás siempre ligeramente desorientados, pero aún dependientes de ti, de manera que tu control se perciba como natural y necesario. En resumen, la confusión como arma convierte la incertidumbre en dependencia. Mientras los demás buscan entender y anticipar tus movimientos, tú avanzas tus objetivos con libertad. Es una técnica maquiavélica que demuestra que, en el juego del poder, la claridad no siempre es ventaja. A veces, la confusión bien manejada es la llave para controlar a los demás. El retiro calculado. La décima y última técnica de nuestro arsenal maquiavélico es el retiro calculado. A primera vista, retirarse puede parecer una señal de debilidad, pero en realidad, saber cuándo alejarse es una de las estrategias más poderosas de manipulación y control. El retiro calculado no es huir ni rendirse, es una maniobra consciente para generar deseo, dependencia y fortalecer tu posición. El principio fundamental es simple: cuando desapareces estratégicamente, otros sienten tu ausencia y perciben tu valor. La psicología humana responde a la ausencia con atención y necesidad. Cuando alguien que parecía accesible se retira, las personas empiezan a reconsiderar su importancia, sus decisiones y su relación contigo. Esa percepción te otorga un poder silencioso, porque ahora eres quien determina cuándo y cómo regresar. Un ejemplo cotidiano puede ser en relaciones o negocios. Si das todo de manera constante, sin pausas, los demás pueden empezar a dar por sentado tu presencia o apoyo. Sin embargo, al aplicar un retiro calculado, desapareces temporalmente o reduces tu intervención, haciendo que tu ausencia resalte tu valor y tu influencia. Al regresar, tu posición es más fuerte, la gente te busca, te escucha y toma en cuenta tus palabras con mayor atención. El retiro calculado también funciona como herramienta de observación y análisis. Al apartarte, puedes evaluar cómo reaccionan los demás en tu ausencia, quién sigue tus reglas, quién intenta adelantarse, quién valora tu influencia. Esta información es invaluable para ajustar futuras estrategias y consolidar tu control, porque ahora no solo influyes directamente, sino que también recoges datos sobre la dependencia y la lealtad de los demás. Otra dimensión de esta técnica es crear misterio y anticipación. Cuando tu retiro no es permanente, sino temporal y calculado, generas expectativa. Las personas se preguntan qué estás haciendo, qué planes tienes, y esa curiosidad aumenta tu influencia. La incertidumbre sobre tu regreso refuerza la percepción de tu poder y autoridad, porque los demás sienten que tu presencia es un privilegio, no un derecho garantizado. Históricamente, grandes líderes y estrategas usaron esta táctica con maestría. Retirarse en momentos estratégicos permitió a emperadores, políticos y empresarios reposicionarse, generar dependencia y manipular decisiones sin confrontación directa. El retiro calculado funciona porque transforma la ausencia en poder, y ese poder muchas veces supera lo que se logra con la presencia constante. En la vida cotidiana, el retiro calculado puede aplicarse en conversaciones, negociaciones, relaciones o incluso en redes sociales. Tomar distancia temporal, no responder de inmediato o dejar que otros enfrenten decisiones por sí mismos refuerza tu posición. La clave está en mantener el control sobre la duración y el momento del retiro, de manera que tu ausencia siempre genere beneficio estratégico. Además, esta técnica se combina perfectamente con otras que hemos explorado. Mientras aplicas el retiro calculado, otros pueden sentir deuda invisible, miedo estratégico o admiración por tu máscara de virtud. Tu ausencia refuerza todas las dinámicas de control que ya has establecido, y al regresar, tus movimientos tienen un impacto amplificado. Finalmente, dominar el retiro calculado requiere paciencia, planificación y disciplina emocional. Retirarse de manera impulsiva o demasiado frecuente puede percibirse como desinterés o debilidad. Pero un retiro deliberado,
medido y estratégicamente cronometrado convierte la ausencia en influencia y fortalece tu posición de manera silenciosa y efectiva. En resumen, el retiro calculado es la técnica que transforma la ausencia en poder. Saber cuándo alejarse, generar expectativa y observar desde la distancia te permite consolidar influencia, fortalecer relaciones de dependencia y controlar situaciones sin confrontación directa. Es el cierre perfecto del conjunto de técnicas maquiavélicas. Demuestra que a veces, el poder más efectivo no reside en actuar, sino en retirarse con estrategia y volver con fuerza.